yo obedezco a mi superior libremente, porque yo puedo decir, oye, no, pero yo libremente porque yo mismo escogí este estilo de vida. Y es que gran aporte de la educación, a la educación ha sido la iglesia, ¿no? Entonces el tema de la investigación, el tema de las universidades, es gracias a la iglesia, ¿no? Que dice, el joven que toca en el timbre de un burdel está inconscientemente buscando a Dios. Ha hecho mucho mal, pero ¿y todo el bien que hace la iglesia ahora mismo en el mundo? Un árbol cayendo hace mucho ruido, pero siguen creciendo. O sea, se puede llegar a Dios a través de la luz, no a través de la razón humana, pero para llegar a Dios de los cristianos implica dar un paso más. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a este 11º episodio de El Panóptico. Soy Víctor Ruri, me acompaña una vez más mi queridísimo Gabriel Pout. Aquí estamos. ¿Dónde estamos de nuevo? Estamos muy altos, ¿no? Creo que... Sí, pues sobre todo tú. Vas al lugar donde te corresponde. Eso es. Cuando alguna vez me lean algún libro, voy a poder subir la silla. Exacto. A la altura que me Cuando merezco. seas digno entrevistador del Panóptico, te dejaremos que te subas un poco. Y hoy estamos con Alfredo y Alfredito. Nada, o sea, yo personalmente tenía muchas ganas de esta entrevista porque os conozco desde hace tiempo. Ahora vais a explicar quiénes sois. Yo solo adelanto que tengo aquí la Tau franciscana, así que yo creo que es suficiente entradilla y ahora me gustaría que os presentarais. Podemos empezar contigo, Alfredo, y luego tú, Alfredito. Bien, un gusto pues, por la invitación, ¿no? Yo soy Fray Alfredo de los Santos, Bello Terán, franciscano menor conventual, ¿no? Entonces, pues bueno, de la Iglesia Católica, obviamente. Y no, muy contento pues de estar aquí con ustedes, ¿no? Soy de Colombia y bueno, aquí estoy en España porque España también es tierra de misión, ¿no? Pues yo soy Alfredo Rodríguez Demetrio, de mis apellidos. Soy de Gran Canaria, de las Islas Canarias, y pues estoy aquí en Madrid porque aquí tenemos la casa de formación y soy pues postulante de los franciscanos menores conventuales. En Batán. En ¿verdad? Batán. En el barrio Sí, sí, Batán, sí, en el sí, barrio sí. de Parroquia Batán, sí, Rosario sí. y barrio Batán. Total. Tenemos con todas las coordenadas. Sí, sí. Exacto. Y como Sí, veis, sí. hemos venido todos muy animados con unas tazas súper sexys. Unicornio, alcalde de Vigo, Abel Caballero. ¡Viva Vigo! Y la mía, que son dos trabajadores de Indie Communications. Ex trabajadores. Ah, vaya, perdón. Uy. Pues eso. Por cierto, hablando sí. de Indie Communications, patrocinadores, colaboradores, no sé cómo llamarlo, de este episodio, muchas gracias por dejarnos siempre el material. Y hoy repetimos, cosa novedad, repetimos localidad de entrevista, que son las oficinas de Indie Communications. Y nada, que muchas gracias, como siempre, por apoyar esta iniciativa de un humilde empleado suyo. Eso es. Yo creo que sin más dilación, Gabri, vamos con tu ya tradicional icebreaker. Vale. Esto es básicamente para que la gente en sus casas os conozca un poquito mejor. Es simplemente unos temas que nos van a dar unas pinceladitas de cómo sois vosotros. Y son 3 preguntitas, ¿vale? De nada. La primera de ellas es, vais por turnos, responde al que primero le apetezca. Vuestra película favorita. Esta es fácil, para empezar. Está fácil, sí, sí. De la vida entera, ¿eh? Película favorita de la vida Ya entera. sé cuál vas a decir. Yo empiezo, pero la mía es Piratas del Caribe, por supuesto. Lo sabía, lo tenía apuntado. Esa para mí es... La primera. Bueno, no, la segunda. La segunda. A ver, todas me gustan, pero la segunda para mí... Segunda es la de que... El pulpo Pero- ese, Sí, ¿no? la del pulpo ese, sí. crack Davy Jones. Esa. Bueno, mi película así favorita, así que podría decir yo, de esta saga de Harry Potter, me gusta, no soy 100%, pero pues me gusta, ¿no? Tiene su encanto y tiene su misterio, ¿no? Especialmente la del Cáliz de Fuego, ¿no? Me gusta, sí. Ostras, esta es la de la competición, ¿no? Sí, De la los- competición Buah, y está toda esta cuestión, guapísima, sí. está guapísima, Muy, tío. me encanta, sí. Sí, yo salí cagado del cine ¿sabes? Lo de Voldemort cuando se Sí, sí, transformaba. sí. Buah, tío, me impactó sí, mucho, tío. Qué guapo. ¿Y la tuya? Eh, Hoy no vamos a hablar de tus Ahí pelis hay que hacer un favoritas, corte en sí, plan eso de... es. no, a mí ya sabéis que me encanta hablar, puedo ser muy pesado, Eso así es. que Y vamos con la segunda, que es un libro. Un libro, pues bueno, hace poco me leí uno que yo creo que es pues, uno de los que más me gusta, la verdad, y es uno de Aldous Huxley, no. que se llama pues Un Mundo Feliz. La verdad es Ok. que ese libro es famoso, lo conocerán, pero para mí es uno de los mejores que he leído, sí, sinceramente. La verdad es que
cómo escribe, cómo explica, me parece muy Qué bien. bueno, tío. Sí, sí, sí. sí. Una distopía. Tú también te lo Una has leído, distopía. ¿no? Yo me lo leí en Sí, su sí, tiempo, yo me también. acuerdo más bien poco, pero creo que está Súper guay. potente, tío. Muy potente, sí, sí, me gusta mucho, sí, sí, sí. ¿Y Alfredo? Bueno, hay un libro que me regalaron cuando estaba entrando al noviciado, que me lo regaló una persona que, bueno, ya falleció, pero que fue muy significativo para mí para ese momento. Se llama Exilio y Ternura, de Eric Leroc, si no estoy mal el nombre, ¿no? Muy bonito porque es sobre la vida de San Francisco, pero es de un toque muy diferente, ¿no? Es una narrativa muy exquisita, ¿no? Porque es más libre, ¿no? Para contar los acontecimientos y me gusta, ¿no? Porque esta cuestión del exilio, de la ternura, de vivida desde la vocación franciscana, pues me pareció muy, muy bonito y me sirvió mucho. Entonces, es un libro que lo tengo, ¿no? Y cuando vuelvo a él me nutre mucho, sí. Qué chulo. Nada, guay, guay. Ninguno ha dicho la Biblia. No. Nos hemos pillado, Pillados. Otro caso cerrado. Y bueno, y la última es una canción, ¿vale? Una canción, una música, sea actual, sea clásica, sea lo que queráis. Empieza tú porque yo... Bueno, mira, hay, en mi región, ¿no? Hay un género musical que es muy particular, ¿no? Que se llama el vallenato. Toma. Y hay un cantante que le tengo mucha simpatía, ¿no? Porque, pues, bueno, de la infancia y mis padres pues lo escuchaban y de las fiestas y de todo, que es Diomedes Díaz, ¿no? Y hay uno que él tiene que se llama La Plata, que le llaman La Plata, ¿no? Que dice que si la vida fuera estable todo el tiempo, él no bebería y malgastaría la plata, ¿no? Entonces, me gusta porque, bueno, me recuerda a mi niñez, me recuerda a mi padre, ¿no? Qué bueno, tío. Y me recuerda a mi familia, ¿no? Entonces, es una canción que me gusta mucho, sí. Sí. Cómo mola. Tío, no, yo no me sonaba este cantante, pero Sí, apuntadísimo, sí, es muy tío. típica de la región donde yo soy de la región caribe colombiana y el vallenato, que especialmente de Valledupar, ¿no? De todo esto, es un elemento musical impresionante. Sí, sí, sí. Guay, tío. Y Alfredito, vamos Bueno, a pues ya. llamaros Alfredo y Alfredito, Vale, no sé si lo he dicho para ya, para distinguir. distinguir, porque si no Ok, va a ser ok. un poco caos. No, yo, pues a ver, yo no soy muy, o sea, no conozco mucho de música, la verdad, mi cultura musical es poca, pero si tuviese que elegir, pues me quedaría con una que se titula Vivo, que es de las Islas Canarias, que es la de Vivo en un archipiélago, y está, no sé si la conocen. No, pues. no la O sea, conozco. yo- Muy de tu tierra, Muy- tú, muy- ¿eh? Muy claro, súper muy de autóctona. tierra, esa es. Seguro que luego es conocidísima. Bueno, Pero ¿quién esa la, me gusta pero quién la mucho. canta? Esa, bueno, a ver, ahora, o sea, el Vega Life es el que ahora hace, como hace 4 años o así, pero es una canción de hace, en plan, Tira, más o sea, antigua. es- Sí, sí, sí. vale, vale, Supongo, vale. sí, sí. Pues Vamos, nada, es que no sé, tío. es que mi cultura musical es pésima, de verdad, me está No dando pasa vergüenza. nada. No, tampoco estás aquí con Vivaldi y Chopin, ¿eh? O sea que... Bueno, tú igual un poquito más, Gabri. Vale, pues nada, este ha sido un poco el icebreaker, bastante sencillo, porque queríamos saltar cuanto antes a... joder, no, porque habrá mucha gente que nos esté viendo y yo hace poco hablé con una persona que le estoy hablando un poco de los franciscanos, no sé qué, y le dije, oye, tal, pues a mí me casó un franciscano y tal, y me decían, ostras, tal, pero los franciscanos no era como algo medio medieval, San Francisco hace 800 años, ¿no? Y cómo vosotros en el siglo XXI optáis por un estilo de vida que aparentemente puede parecer tan inactual. ¿Cómo entra en vosotros, por así decirlo, esa llama? ¿Os vino de familia? O sea, un poco, ¿cómo empezó? ¿Cómo habéis acabado? ¿Dónde estáis a día de hoy? Podéis hacer el turno que queráis. No vamos a empezar siempre contigo, Ya. Alfredo, como veáis. Dale, Alfredo. Yo, Sí. vale, pues bueno, yo, a ver, yo siempre de pequeño, mi familia siempre pues ha sido de ir a misa y tal, pero eso sí que es cierto y lo digo siempre que mis padres me dejaron muy libre. Es decir, yo siempre he podido decidir, de mayor siempre he podido decidir si ir o no, y yo en ese sentido he sido muy libre. Y luego pues poco a poco, mientras vas avanzando en la vida y tal, y te vas dando cuenta, ¿no?, de cuál puede ser tu camino. No sabes bien, pero cuál puede ser. Entonces va entrando una inquietud y tal. Una inquietud es como, yo lo defino como una semilla, ¿no?, que planta Dios en ti y va creciendo. Y te haces preguntas, tienes inquietudes y tal. Vas preguntando, vas viendo aquí, viendo allá. Y al final, pues, parece que ni has llegado, vamos, que no lo has planeado, vaya, pues como que te llega, o sea, tú has buscado, pero a lo mejor incluso te llega por otro lado y ni te lo esperas. Y pues decides probar, decides ir a ver y pues llega un punto en el que pues te enamoras, como cuando te enamoras de una chica, ¿no? Pues Claro. lo mismo. Te Pero- enamoras del carisma de San Francisco, cómo vivió todo, del Señor, claro, de Jesús.
Y no fue o sea, no fue un chispazo como tal, ¿no? Que hay No, gente no, que no, tiene claro. como estas, entre comillas, revelaciones, por decirlo de alguna Claro, forma. no, sino no, que fue más totalmente. Eso progresivo en tu fue caso. totalmente progresivo. Sí, sí, yo empecé como en cuarto de la ESO o así. Claro. Bueno, es Fui que ahora tienes viendo 20 y tal. años, o sea, estás Claro, hablando de 4 años total, atrás, ¿no? sí, sí, sí. Fui hablándolo y tal, probé en varios sitios, seminario menor, tal, por un montón de sitios, un montón de cosas y... Y sí, no, sí, y no sí. tenías lo típico, un tío cura o una tía monja, No, alguien así en la nunca... familia O sea, que sí dijeras- sí tengo familiares que han sido sacerdotes en el pasado. Vale, Pero no así contacto directo como tal, no, nunca he tenido así... No, no, no. vale. Joder. Pero eso sí, sí, Bueno, sí. ahora andaremos más, pero Vale, vale. Alfredo, en tu Sí, caso, sí, sí. ¿cómo fue? Mira, es que en mi caso es que es muy, bueno, tiene muchos matices, ¿no? Porque de otra manera, pues mi creencia y todo lo que soy ahora, pues se lo debo pues a mi abuela, ¿no? A la final, ella es la que iba a las procesiones, iba a la misa, iba a todo esto. Y bueno, ella me inculcó mucho todo esto, ¿no? Pero la cuestión, cómo yo terminé siendo fraile, cómo yo terminé vinculado con la iglesia, con la parroquia de mi pueblo, ¿no? Fue muy interesante, porque es que a mí me bautizaron ya grande. O sea, Ajá. yo me bauticé teniendo 12 años, 11, 12 años. Me Toma, bauticé bastante yo tarde, y tío, sí, sí, y fui sí. yo mismo que tomé la decisión, ¿no? qué De bueno. prepararme y toda esta cuestión. Y bueno, allí fue surgiendo un poco pues todo este tema vocacional, porque fue el sacristán de mi pueblo. ¿No? Pasé de no estar bautizado, de todo esto, a ser el sacristán del pueblo, ¿no? Estar pendiente bueno, de las misas y de todo esto. Y que también estudié en un colegio pues de religiosas, ¿no? De una u otra manera, pues eso también influye mucho, ¿no? Que sean franciscanas de por sí. Claro. Entonces, pues el carisma, pues ya lo conocía la figura de San Francisco. Y bueno, eso también pues ayudó un poco a dar este paso, ¿no? A ser franciscano, ¿no? A la final, pues siento yo que no fue algo así revelador, ¿no? Sino que poco a poco, gradualmente, pues voy sintiendo pues esa llamada del Señor, ¿no? Y digo voy sintiendo en presente porque todos los días la voy sintiendo y todos los días voy dando esa respuesta porque no es todo no es definitivo, ¿no? Claro. Aunque, hombre, lo ideal es que sea definitivo, pero tú todos los días pues me levanto y digo, mira, sí. Le decía a yo Alfredo cuando estábamos hoy en la cocina, Hoy justo, ¿no? sí. Estábamos hablando de eso y yo decía, no, es que yo le, señor, le firmo un cheque en blanco y mira, lo que tú quieras para hoy y mira, ahí vamos. Algunas veces no es lo que me agrada, pero hay que recibirlo, ¿no? Y yo os iba a preguntar para la gente que no sabe cuál es el carisma de los franciscanos. ¿Nos podéis explicar brevemente para el que no tenga ni idea, se ubique un poquito? Y un poquito el estilo de vida y tal, porque claro, Eso es. para nosotros es súper común, pero como dice Gabriel, hay mucha gente que nos ve que no tiene ni idea de lo que es un Vale, franciscano. bien. Bueno, nosotros hacemos parte de las llamadas órdenes mendicantes, ¿sí? Que rompe un poco con la estructura monástica, ¿no? La estructura monástica es que, bueno, el fraile, el monje, pues está en el monasterio y hace un voto de estabilidad y esa es su vida, el monasterio. Su vida y su entrega toda es total al monasterio, ¿no? Y su cuidado con la liturgia y su cuidado con lo sagrado, ¿no? Y con el silencio, con toda esta vida, pues, de encerramiento, por decirlo así, en este ambiente, ¿no? Francisco de Asís rompe un poco con esta estructura, ¿no? Él no encaja con esta estructura monástica, ¿no? Para él siente que su claustro es el mundo, es decir, su monasterio es el mundo, ¿no? Entonces su vida dicen que Francisco es el hombre más libre que hay, porque fue capaz de vivir la vocación que Dios le llamó, pero fuera de esa estructura que estaba en su momento y que pues también le sirvió pues a la iglesia en su momento, porque eso es así, ¿no? Y órdenes mendicantes, ¿por qué, hombre? Porque se dedicaban a pedir, a mendigar, de estar de puerta en puerta para sobrevivir, cosa que era pues diferente con los monasterios, ¿no? Porque cada monasterio tenía su renta, su huerta, tenía sus tierras. No, San Francisco dijo, no, yo no quiero este estilo de vida, ¿no? No quiero propiedades. No quiero propiedades, ¿sí? No quiero rentas, o sea, quiero vivir pues libre de todo aquello que me ata. De otra manera, pues un monasterio que esté a ti está allí. No, él quiere pues salir y llevar la palabra y darte testimonio, que es lo principal del franciscano, el testimonio de la vida a los otros, a los humildes y a los sencillos. Y también a los ricos, porque a veces creemos que la evangelización y estar solamente con los pobres, no. San Francisco también estuvo con los ricos y estuvo con ellos. Tanto así que un conde le donó en su momento el monte Alberna o la Avernia, que le llaman, donde recibió los estigmas. Lo recibió como regalo en una fiesta que le hizo este conde. Entonces se ve que San Francisco era un hombre que estaba en las dos esferas, ¿no? Con los pobres, pero también con los ricos, porque también veía que también tenían necesidad, ¿no? Entonces, eso es muy bonito y enriquecedor también. Entonces, pues, nuestra vida, pues vivir el Evangelio, ¿no? Vivir el Evangelio, y así lo dice la regla, la vida y regla de los hermanos menores es esta:
vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, pobreza y sin nada propio, y en castidad. Entonces, pues bueno, lo vivimos sí, de una manera específica y concreta, en fraternidad. Por eso es orden de hermanos menores. Aquí somos hermanos todos, ¿no? Y la minoridad es una nota característica de nosotros como franciscanos. La minoridad es colocarme al servicio del otro. Es abajarme, ¿no? Es estar, no créeme que estoy, eso como tú, a bajarse. Eso es vivir en minoridad, ¿no? No me puedo bajar más. Sí. Lavarle los pies al otro, estar con las heridas del otro, ¿no? Eso es la minoridad. Sí, al final es bastante como Jesucristo, ¿no? Exactamente. Sí. Es que suena como tan sencillo, tan bonito, a la vez tan difícil. ¿Sabes esto que se suele decir? Creo que hay un libro muy famoso que es Imitación de Cristo. Sí. Es muy fácil decirlo, pero ostras, vete tú y hazlo, ¿eh? Claro. Es que hay una parte muy curiosa del testamento de San Francisco que él dice, cuando habla sobre su proceso de conversión, ¿no? Cuando habla con el encuentro con el leproso, que él decía que le daba asco, ¿no? Los leprosos. Pero llegó un momento en que eso que era amargo para él se le volvió en dulzura de alma y de cuerpo. Claro, no es algo que se da específicamente en ese momento, sino es algo que progresivamente se va viviendo, ¿no? Y eso es algo muy interesante. Y eso es a lo que estamos invitados todos, ¿no? A la primera, pues sí, oye, vivir en fraternidad no es fácil, porque todos somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Pero Francisco nos invita a acoger al hermano como un don. Oye, a veces el regalo, el don, pues, puede venir en un buen empaque y puede que no, pero hay que recibirlo, ¿no? Y hay que, pues, abrazarlo. Yo siempre digo, cuando hablo en coloquios los momentos de encuentro con mi formador, digo, es que, claro, es que somos leprosos todos aquí. Somos leprosos que curamos leprosos, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su herida y que vamos ahí agarrando. Y eso también hace parte del carisma, ¿no? Acoger al otro con su lepra, con su enfermedad, y el otro también me acoge a mí con mi lepra y mi enfermedad, que al final es mi humanidad, ¿no? Con mi humanidad. Sí. Qué bueno, tío. Wow, es que me ha parecido un ejemplo súper bonito. Alfredito, no sé si querías añadir algo. Porque yo quería dar un pequeño paso atrás para volver un momentillo al tema de la vocación, que es decir, oye, vale, vosotros dais ese paso, como ya habéis comentado, más o menos progresivo, y vuestro entorno, o sea, vuestros padres o abuelos o amigos, cómo reaccionan en su momento y a día de hoy, cómo siguen teniendo alguna reacción, en algunos casos quizás adversa, o de, joder, no entiendo por qué habéis dado este paso, o no lo sé. Sí, bueno, a ver, en cuanto al entorno pues familiar, por ejemplo, pues hay de todo. Al final hay de todo, hay de los que te dicen que pues genial, o hay otros que incluso lo relativizan, en plan, si tú estás feliz, pues para adelante. Claro. Y hay otros pues que a lo mejor se quedan un poco más trabados y tal. Lo que sí es cierto es que da que pensar, en plan, es decir, da que pensar, les hace pensar. Yeah. Y eso siempre es bueno al final, eso siempre también. Y luego pues con respecto a otros entornos, pues como los amigos o tal, pues también un poco, sobre todo lo que yo me he encontrado, pues eso, relativismo, en plan, decir si tú estás bien, si estás feliz y es lo que te gusta, con un poco de extrañeza, pero sí. Yeah. Siempre me ha dado como la impresión de que al final seguir a Jesucristo es llegar a una vida radical, o sea, porque te enfrentas a cambios que de otra manera, cualquier otra manera, una vida normal, una vida, ¿se llama secular? Una vida secular de... Sí. No te da. Entonces, me parece algo como muy valiente y que sí, o sea, que es muy fuerte, es un cambio de realidad muy fuerte. Por eso creo también a la gente que no llevamos una vida vocacional de este estilo, nos cuesta mucho entenderlo, nos cuesta mucho tener esa empatía a la hora de decir, vale, este tío no es que se haya despertado y haya dicho, no, pues voy a hacer esto. No, o sea, que hay mucho de pensar, seguramente haya muchas noches de decir yo, Cristo, y al final el decir, no, es yo y Cristo, ¿sabes? Entonces, el llegar a empatizar de esa manera no creo que sea fácil, ¿eh? Y para un padre, para una madre, para un abuelo, para una abuela, claro, si no comparten esto del todo, tiene que ser complicado, ¿eh? Sí, es mucho pensar y mucha fe, ¿no? También, porque... Total, sí, bueno, para mi madre especialmente fue un golpe duro, porque sí, claro, siempre pide por las vocaciones, pero... ¿Tú eres hijo único además? ¿O no, no? Tengo una hermana, sí, mayor. Pero igualmente, claro, tener una vocación es impactante, sí. No, total. Y eso, pues bueno, sí. ¿Y en tu caso, Alfredo? Bueno, en mi caso, es que mi proceso vocacional va muy vinculado, como debe de ser, ¿no? Con mi historia de vida, ¿no? Y
a la final las personas que te colaboran, por ejemplo, a mí se me hizo muy complicado estudiar en una universidad pública, ¿no? Porque, pues bueno, mi familia es de escasos recursos, yo lo digo así. Y bueno, y estudiarte una carrera universitaria, graduarte, trabajar un año, ¿no? Antes de entrar a la orden, ¿no? Al convento. Claro, pero esas personas que te ayudan y dicen, pero bueno, ¿y cómo así? ¿Sabes? Estudiaste y se supone que vas ahora a trabajar para ayudar a tu familia, ¿no? Claro, y ahí eso pues llega un momento de confrontación, ¿no? Es decir, bueno, sí, hago esto, pero o soy un poco también egoísta, es decir, no, mira, es que mi proyecto de vida también implica pues dar este paso, ¿no? Y hay personas, por ejemplo, la señora Rosa, la digo porque la quiero mucho y es una profesora que me ayudó de colegio, y es la que me ayudó mucho, y Leonor, claro, ellas se quedaron estupefactas cuando le dije, me voy para el convento, ¿no? Sí. Hombre, qué bestia, tío. Mi familia no tanto, que yo he sido una persona muy, muy libre, ¿no? Por decirlo así, muy autónoma, ¿no? De estar un poco alejado de la familia, de todo esto. Las quiero, me entrego por ello todo lo que pueda, pero siempre reconozco este tema de mi independencia, de poder también hacer mi proyecto de vida, ¿no? Porque a la final, pues eso es a lo que estamos invitados, ¿no? Yo siempre digo, no, ustedes hicieron su proyecto de vida, a mí me toca a mí construir el mío, ¿no? Y puede sonar un poco egoísta, como lo dije, pero me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho a que ellos entiendan, ¿no? De que de alguna otra manera no solamente es trabajar, porque a mí me encanta la docencia, yo trabajé un año en el mismo colegio que salí egresado, trabajé un año y estaba entregado totalmente al trabajo. Daba clases en la mañana, daba clases en la tarde y daba clases en una institución de validación de los sábados, llaman los sabatinos, ¿no? Dando clases. Y era totalmente entregado a eso y sentía que me faltaba algo, ¿no? Y a la final que pues di este paso. Los amigos de la universidad un poco, pues, se lo intuían un poco, ¿no? Que estaba allí, porque yo pasaba a ver hablando de esto, ¿no? Que voy a hacer para la pastoral tal cosa, que voy a ir para esto. Entonces se lo intuían un poco, ¿no? Claro. Y lo mismo de lo del cole, ¿no? Con lo que estudié. Y yo me dije, bueno, ya eso no lo esperaba en algún momento, ¿no? Con Kevin, un gran amigo, ¿no? Me dijo, no, yo sabía que tú te ibas a terminar siendo cura, ¿no? Me decía. Sí, pero es bonito también cuando pues hay gente del pueblo, ¿no? de tu ambiente, mis hermanas, ¿no? que me apoyan, ¿no? Que dicen bien, no, está bien, ¿sí? Entonces pues bueno, eso pues es muy bonito, ¿no? Encontrar también resistencias, pero también apoyo, ¿no? Y a la final pues les digo, si uno no lucha por su proyecto de vida, no, está claro. Sí, eso, entonces eso, sí. Y justo es que has dicho un tema, bueno, has hablado del tema de la libertad, la independencia y todo esto. Claro, habrá mucha gente que a día de hoy diga, ostras, pero si la decisión que habéis tomado es como lo contrario a la libertad, ¿no? Porque ahora, bueno, como la libertad se asocia a cuantas más puertas abiertas tengas durante más tiempo, eso es casi la libertad, ¿no? Y además con este mundo como tan, ahora puedes viajar a cualquier lado de un día para otro, bueno, parece que tenemos todo al alcance de la mano. Y mucha gente dirá, ostras, habéis renunciado a vuestra libertad. ¿Qué le diríais a alguien que os dijera eso, no? Pues yo considero que, oye, que de otra manera el estar aquí es la plena realización de la libertad. O sea, porque a la final no estoy haciendo algo que me imponga el otro, sino que lo estoy haciendo porque quiero. O sea, yo obedezco a mi superior libremente, porque yo puedo decir, oye, no, pero yo libremente porque yo mismo escogí este estilo de vida. O sea, sí, iluminado por el Señor y todo lo que le hagamos colocar, pero libremente en mi voluntad yo pues decidí vivir esto y libremente me acojo a la exigencia de esta vida. A mí nadie me está diciendo, obligando, no, que tienes que estudiar. No, yo libremente asumo lo que compete este estilo de vida. O sea, implica levantarse a las 5:30 de la mañana, pues tienes que levantarte a las 5:30 de la mañana. Oye, nadie te está obligando. Tú mismo, tú en cualquier momento puedes decir, mira, no sigo, pero libremente porque quieres vivir este estilo de vida, lo asumes. O sea, y eso creo que es lo más bonito, ¿no? En este documental Libre, ¿no? Sí. En este documental Libre me gustó mucho, sí, que es genial, ¿no? Porque dice, no, que están recluidos y metidos ahí. No, es que ahí es cuando somos las personas más libres. Más libres somos. Porque no estamos atados a nada. No estamos atados a nada. Como siempre me gusta mucho la figura de cheque en blanco, porque es que le entregas totalmente al Señor. Y me gusta como lo dice el derecho canónico. Es un holocausto de tu voluntad. O sea, lo entregas todo al que te lo ha dado todo. Entonces, ¿qué más puedes pedir? ¿No? Entonces, pues eso. Y de otra manera, es un estilo de vida que te lo da todo. No tienes nada, pero te lo da todo. Comida, dormida, o sea, lo tienes. Entonces,
te entregas totalmente. Te entregas totalmente a la pastoral, a la fraternidad, ¿sí? A las personas, ¿no? Que eso es lo importante de nuestra vida. Por eso, pues digo que me he sentido el hombre más libre es siendo fraile. Me ratifico, ¿no? Me ratifico y vivo libremente la vocación franciscana. Hay veces que hay cosas que te dicen que te cuesta un poco, pero oye, No, qué bueno. te la comes un Esta poquito, respuesta, esta pregunta te la habías preparado. te la comes un poquito con patatas y sigues caminando, ¿no? Y Alfredo, ¿tú cómo lo ves? Porque también, a ver, Pues, siendo los dos jóvenes, sí, son dos generaciones distintas, tú tienes 20 años y la etapa Sí, estamos claro, un poco distinta. distintas. Claro, ahora hablaremos un poco de eso también. Tú vives, o sea, tú has sido un chaval TikTok, o sea, tío, de la generación TikTok, que nosotros no, ¿eh? O sea, Ya, sí, bueno, a ver, yo sí que es cierto, sí. Al principio te cuesta un poco, ¿no? Dices, jolín, pero si ahora tenemos este plan, tal, no puedo hacer lo que yo quiera, tal. Te cuesta un poco, pero luego al final, a mí me ayuda mucho cuando Jesús dice en el Evangelio, con lo que dice él, ¿no? De que se lo das todo al que te lo da todo. Cuando Jesús dice el 100 por 1, ¿no? Dejarás tierra, madre, padre, de todo, y recibirás el 100 por 1. Y es que he recibido yo una tierra más grande que Canarias, una familia más grande. Bueno, y aparte de eso, una gracia, un crecimiento interior muy grande. Y yo la verdad es que eso lo agradezco mucho y en cuanto a la libertad, pues me hace más libre también, porque al final también cuando nos pensamos que parece que esta vida nos ata, nos quita la libertad y tal, y pensamos que no hay que creer en Dios, los mandamientos son una carga y tal, porque lo miramos mal, o sea, pensamos que nos ata porque lo miramos mal. Los mandamientos no son una carga, son una invitación. Esta vida es una invitación también. La llamada del Señor es una invitación que tú acoges libremente y al final también, pues, porque el Señor te quiere liberar, te quiere hacer libre también pues, del pecado, ¿no? Porque al final el pecado es lo que ata. Y pues eso es lo que... buena respuesta también. No sé por qué cuando no sé. estabas hablando me podía imaginar ese momento en el que dices, vale, voy a dar el 100 por 1%, me venía a la mente este momento en el Nuevo Testamento donde se le acerca un rico a Jesucristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? Todo motivado con toda la energía. Sí, Dice, pues mira, tienes que dejar tu tierra, tienes que dejar tus riquezas, tienes que, yo qué sé, vivir por el prójimo, Le dice un poco ahí todo lo que tiene que hacer y dice... Pues igual mejor no, ¿eh? Igual no. Igual me lo pienso Entonces, un poco. es como... pienso que igual tú tuviste ese momento, ¿no? De la vida. Claro, total. Me tienes que entregar, que entregar el 100 por 1, ¿no? Y, joder, y tener ahí el boom, el arranque, de decir, totalmente. Joder, tiene que ser un subidón eso, ¿eh? En cierta medida. O sea, me lo imagino yo internamente decir, ¡guau! Sueltas el lastre de toda esa vida de cosas y tener cosas y vivir con cosas y rodeado de no sé qué y objetivos que no sé cuán y decir, vale Dios, haz conmigo lo que quieras, que yo voy contigo hasta el infinito, ¿no? Ya, sí. Tiene que estar guay. Oye, y también para que la gente entienda un poco, porque lo de ser fraile no es como una consultora que al final llegas a socio, pero estáis en fases distintas Sí. vosotros, y para que expliquéis un poco, oye, cómo es el proceso, ¿no? Porque no de un día para otro llevas hábito, bueno, de hecho, Alfredo, tú no lo llevas, como podéis ver. O sea, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuántos años dura hasta que eres oficialmente fraile? Para que la gente también entienda un poco. Vale, bien. La orden, una ventaja que tenemos 800 años de historia. 8 siglos de historia que ha ayudado a estructurar un proceso, ¿no? Antiguamente pues no era así, pero ha ayudado a tener, por ejemplo, un proceso de aspirantado. Es aquellos que tienen curiosidad, ¿no? Cómo viven los frailes, qué hacen, tienen un poco, bueno, de saber cómo es un poco el movimiento de la vida interna, ¿no? Porque siempre pues está ahí y uno lo siente, ¿no? Porque uno lo vivió también, claro, siendo aspirante, ¿no? Pero cuando ya se pasa esa etapa, ¿no? Y entras en el postulantado ya es otra etapa, está aspirantado, postulantado, cuando ya vives con los frailes, compartes la vida fraterna, ¿no? De otra manera te vinculas a la misión de los hermanos, de ir a cierto lugar, a hacer la obra. Por ejemplo, Alfredo va a Madre Teresa, cuéntale un poco lo que hace Madre Teresa y como para también para... Para que Sí, sepan bueno, qué claro, se hace, ¿no? sí, en También, cada etapa sí, depende un poco, pues yo ahora, por ejemplo, hago varias cosas, entre ellas Madre Teresa, una casa que tienen que son las hermanas de la caridad, o las hijas, creo, Sí, las hijas de la caridad. Pues una casa en la que pues hay enfermos viviendo. Y yo pues ese voluntariado lo empecé en 2023, en octubre o así, y es impresionante. O sea, tú vas ahí y es ayudar a las monjas a cuidar a los enfermos y tal, y a estar con ellos, porque al final son gente que, o sea, es gente
muy mal, que no la quieren ni en el hospital, o sea, muy mal. Y tú vas y pues a lo que sea, a cambiar pañales, a hacer camas, a limpiar, a hablar con ellos, a hacer deporte con ellos. Y es un lugar, vamos, espectacular. O sea, ¿Y ahí vas de lunes a viernes o es...? no, ahí voy, bueno, yo lo que me diga el formador, de momento un día por las mañanas, pero es un lugar que yo invito a todo el mundo a hacer ese voluntariado, porque es que sales, o sea, no vas tú a enseñar, vas tú a aprender. Es impresionante. Sí, sí, entonces a eso está en la catequesis En la también, catequesis también, sí, sí. Ayuda también pues en los oficios de la casa, ¿no? También, Vinculándose también con el aseo. Nosotros en la casa no tenemos señora que nos cocine, que nos lave la ropa, no, todo lo hacemos nosotros, ¿no? Es una opción que hemos hecho como fraternidad y que bueno, el postulante que entra también pues se vincula a este trabajo. Y todos trabajamos por igual, ¿no? Sí, Que porque el otro sea padre y el otro sea hermano y el otro sea postulante, no. Aquí todos trabajamos por igual. Aquí somos hermanos todos por igual y trabajamos y le metemos el hombro a todo esto, ¿no? ¿Hay alguien que cuando le toca cocinar todo el mundo se lleva las manos a la cabeza? ¿O? Aquí lo estoy mirando disimuladamente. No, ha aprendido a hacer la tortilla de patata. Hice una tortilla de papas con Bueno, eso no es fácil. La tortilla de patatas hay que pillarle el truco. Con forma de tortilla de patata y todo. Fue Luis, siguiendo la herencia de Luis. Exacto. Toma, claro. Las tortillas de Mi Luis, cuñado. las tortillas de Luis son buenísimas. Tenemos un fraile mayor que se llama Padre Nicasio, que le encantan las tortillas. Está esperando que Luis llegue para probar nuevamente sus tortillas. Son las mejores. Le hicimos dos y oye, le gustó mucho. Sí, Así pero dijo, pero como las de Luis. Como las de Luis, también verdad. Pero tú, Alfredo, te la juegas a la cocina, ¿eh? Porque nos has bueno. hecho... Nos llegaste a hacer sopa azteca. La sopa azteca, sí, que... Lo dejamos ahí en misterio. En misterio, la sopa azteca. Buscan en Google. Sí, la sopa azteca, sí, que les gustó mucho, ¿no? Sí, no, A mí me- ahora como para decir que no. Bueno, aquí es un poco que me encanta en la cocina, pues ser un poco creativo en la cocina, ¿no? De que cuento que desde que he cocinado aquí no he repetido ningún plato. nada, ni un Siempre poema, invento, todo nuevo, bueno, de los días que me toca cocinar. No es que fácil, ¿eh? Sí, entonces, pues bueno, es muy bonito también pues, cocinarle a los hermanos, Sí. ¿no? Porque yo digo que una de las cosas una cosa es el aseo de la casa. Y la comida tiene que ser lo mejor, porque es para los hermanos, o sea, y tiene que ser lo mejor. Y a tu familia no le vas a darle lo peor, al contrario, Claro. te entregas y das lo mejor, ¿vale? Entonces, bueno, eso, sí. Y bueno, y siguiendo con el tema del postulantado, bueno, Sí. hacer pues esto. postulante. Alfredo está ahora, va a entrar en el tercer año de postulantado. Sí, El tercer efectivamente, año de ya el postulantado. tercer año. Sí, ya, sí, si sí, Dios sí. quiere, el próximo El año próximo ya dará el paso al noviciado. Exactamente. Vale, ¿qué El diferencia noviciado- hay así clave? O... En el noviciado es muy bonito porque es cuando ya haces parte de la orden. Es cuando ya ya te dicen fray. Ya dentro de un año te llamarán, si Dios Fray quiere, Alfredito. Fray Alfredo. Bueno, ya. Sí, ya recibe el hábito. Ajá. El hábito, le dice, Alfredo impresiona. recibe el hábito en Impresiona, forma de sí. cruz, ¿no? Que te sirve y te acompañe, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y más que lo vas a recibir en la tumba En la tumba de San Francisco, ¿no? Sí, Porque Dios él hace quiere, sí. el noviciado, si Dios quiere, en Asís, En Asís. en la Basílica de San Francisco y en la tumba recibe el hábito. A mí me tocó vivirlo el año pasado con Luis, cuando lo acompañamos en ese momento y fue muy bonito, ¿no? Entonces, la etapa de noviciado es muy bonita por eso, porque pues, de una otra manera vives un poco más de estrechez. Es decir, las habitaciones son un poco más pequeñas, Claro. la vida un poco más, un régimen un poco más estricto, pero oye, a la final vives la fraternidad con los hermanos que tienes ahí de noviciado, ¿no? Porque es una gracia hacer el noviciado con hermanos de diferentes partes del mundo. Yo lo hice en Colombia, pero lo hice con hermanos de Centroamérica, de Chile, de Cuba. Entonces es enriquecedor, ¿no? Porque son mentalidades, culturas distintas y tú ves, mira, que nos aúna un solo carisma. Claro. Entonces, pues ahí se vive, en el noviciado se vive esto, ¿no? Sí. Entonces se vive esta vinculación a la orden, recibes el hábito y ya comienzas a vivir como fraile 100%, ya eres fraile, ¿no? Ahí cuando firmas el libro de la entrada al noviciado, ya firmas FR, Alfredo, ya lo firmas, ya eres fraile. Entonces eso también es muy bonito, ¿no? Bueno, sí, es un poco superficial, pero que a uno en esa etapa, en ese momento, pues, las le da ilusiones, emoción, ¿no? las Le da ilusiones, emoción, sí, sí. alegría, ¿no? Y ahí son un año completo, canónicamente, llama el año canónico de noviciado. O sea, eso te toca el año que viene. El año que viene, sí. Un año completo, Un año completo en la casa de Qué bueno. noviciado, con un maestro de novicio, Sí, con sí, sí. hermanos, ¿no? En Asís, que es un En sitio Asís, sí. espectacular. Sí, Qué guay. y que te inyectan, es como tener una jeringa que te inyecten totalmente espiritualidad franciscana al 100, a toda hora, en todo momento, porque comes con
con tus hermanos de fraternidad, juegas con tus hermanos de fraternidad, es como una peña, son grupos, y van ahí, para donde va uno, va el otro, y ahí, o sea, te empalaga un poco, te empalaga tanto tener la orden ahí, pero lo vives, ¿no? Y es bonito. Y no es que algo sea ficticio, porque al final es un año, pero un año que es intenso, ¿no? Intenso, sí. Intenso, de oración. Un año también de prueba. Tapa mucho también. Sí, bueno, antiguamente le llamaban el año de la prueba. Claro, en plan el año de la prueba, o sea, ese es el año. Eso ya, en plan, vale, está así, ¿no? Mira, sí. Entonces es un año es precioso, precioso que a la final cuando tú te encuentras con tus otros hermanos que han hecho, dices, a ver, cuenta las anécdotas y todo esto, y dices, mira, qué experiencia preciosa y que se valora, ¿no? Se valora bastante. Y aprende uno mucho, porque aprende manualidades, aprende, bueno, el cordón que llevo, bueno, en mi caso en Colombia, los frailes nos toca tejer el cordón. Claro. Nos toca tejer el ¿Qué cordón. significa o sea, el ¿por qué lo cordón? lleváis? El cordón, San Francisco, cuando quiso este cambio de vida, él antes vestía como ermitaño, ¿no? Ya una correa. Cuando quiso cambiar su estilo de vida, vio que lo mejor era ceñirse con un cordón, ¿no? Con un lazo, diría yo, no sé cómo sería la palabra. En mi tierra se dice una cabulla, ¿no? Pero no es una cabulla, no, aquí sería como muy, sí, bueno, sí, con un cordón, Sí, vamos a darle con cordón. Una soga o algo Una así. soga, sí, esto. Una soga, exacto. Y bueno, que al principio no habían estos 3 nudos, ¿no? No había... No, que posteriormente se fue dando ese sentido teológico de los 3 votos que hace el novicio cuando profesa. Claro. ¿Sí? Obediencia, castidad y pobreza, ¿no? Sí, eso posteriormente se fue dando ese sentido teológico, ¿no? Y hacerlo visible en los nudos. ¿Qué significa cada uno de ellos? Porque era una pregunta que os íbamos a hacer. Sí, ¿no? sí. Porque esto aplica, entiendo, a todas las órdenes, ¿no? A todas las órdenes implica. Castidad y, Sí, implica, porque ahí es cuando ya se da esta vinculación pues directamente a la iglesia, ¿no? Porque de todas maneras, bueno, cuando entras y eres fraile, haces parte de la orden, pero esta vinculación directa con la iglesia, canónicamente con la iglesia, es cuando tú profesas. Cuando tú haces la fórmula y dices, alabanza y gloria de la Santísima Trinidad, yo, Fray Alfredo de los Santos, movido por divina inspiración, hago voto a Dios de vivir en pobreza, castidad y obediencia por un año, por toda mi vida, ¿sí? En ese momento haces esta profesión de los votos y claro, y quedas vinculado, ¿no? Y claro, cada uno tiene su dimensión, ¿no? La parte afectiva la vives en la castidad, ¿cierto? La parte de minoridad la vives con la pobreza, ¿no? Claro. Y la parte de obediencia, ¿no? La vives con la entrega de tu voluntad, con el tema de la libertad, ¿no? Entonces, es muy bonito porque no se puede entender los 3 votos fraccionados. Sí, claro. Son 3, pero a la vez son 1. ¿Sí? Eso es muy importante verlo, porque si estás cojeando con alguno de los 3, estás cojeando con los 3. Yeah. ¿Sí? Van de la mano. Entonces eso es muy bonito, ¿no? Eso es muy bonito porque de una manera, pues, nosotros somos hombres afectivos, pero también somos hombres que nos movemos también por nuestra voluntad, por nuestro querer, ¿no? El tema de la libertad, el tema de la obediencia. Y también somos de otra manera, en nuestro interior somos personas que tenemos un poco de vanidad, de apego a cosas que, pues, a la final los votos nos los ayudan a recordar y a encarrilarlo, ¿no? A vivirlo un poco. Entonces, eso es muy bonito. Sí. Oye, y una pregunta, la Tau, que se ve tan a menudo, ¿por qué ¿por qué la cruz franciscana es así? No sé si la conocéis, pero no es la típica cruz cristiana, ¿no? Claro, ya, sí. Sí, un poco. ¿Tiene alguna explicación así como...? Bien. Ahí te pillaba, Alfredito, ¿eh? Sí, yo te pillaba, yo bebo agua. Alfredo. Es muy interesante porque para San Francisco, esta es una de sus firmas, ¿no? El tema de la Tao. Y también va vinculado un poco al tema del hábito. Nuestro hábito, si yo le quitara esta capucha y me colocara así, tendría forma de Tao, ¿no? Y también va un poco ligada al, si no estoy mal, es que ahora me confundo siempre con el alfabeto griego, pero debe ser el hebreo, el tema de la Tao, ¿sí? Y además que también está señalada como bíblicamente en el libro de los números, si no estoy mal, ¿no? El atado como signo, ¿no? de los señalados, ¿no? de todo esto. Entonces, para San Francisco fue muy significativo, pues, el tema del atado puesto, porque también le ayuda a ver la cruz de Cristo, ¿no? En esta letra, ¿no? Que también se convirtió en su firma, pero que también nuevamente hace parte del distintivo franciscano, ¿no? Y también lo lleva en el hábito. Entonces, pues bueno, un poco así, porque a la final, pues bueno, hay cosas que se van añadiendo a la orden y a la experiencia de Francisco poco a poco, ¿sí? Y entonces, pues bueno, la Tao pues hace parte de esto, ¿no? Es un símbolo que tú lo ves en el lugar que tú llegas y tú lo ves, no,
en el colectivo de la gente que tiene un poco de cultura religiosa dice, no, este es franciscano. Claro. Sí, porque el atao pues está allí. Y bueno, en el escudo de nuestra orden y de la provincia de España pues está el atao, ¿no? Está la cruz y está el atao, ¿no? Y simboliza pues eso, ¿no? Yo quería preguntar, no sé si me estoy adelantando al Tú guión lanza, o algo, hombre. pero Si no, cambiamos el guión. Sí. Es que hoy prácticamente no hay guión, y es escucharos. Eso es. O sea. que me da como la impresión de que hay un esfuerzo muy grande por esa diferenciación en un periodo ¿de qué siglo estamos hablando? Finales del siglo XII, inicio del XIII. O sea, en el que se diferencia de manera casi radical, ¿no? Sí, sí. Cambiando el símbolo no lo cambia, pero creando nuevos símbolos y cambiando un nuevo estilo de vida que me imagino que impactó mucho en la época. Eso no despertó en otros movimientos religiosos, en la propia Iglesia, pues incomodidad, no sé, un decir, bueno, a estos dejadlos aquí hacer su cosa y nosotros seguimos a lo nuestro. Eso no sé si surgió, y si surgió, ¿eso se ha mantenido a lo largo de los años? O sea, vosotros como franciscanos notáis que dentro de la Iglesia, no sé si decirlo así, pero sois como una especie como de bichos raros o de porque vivís igual el mensaje de Cristo de una manera muy radical o de una manera muy como así, no sé decir la palabra, no sé si decir muy profunda, bueno, muy profunda, todo el tema de la sí. imitación de Cristo, ¿no? Bien, algo muy interesante del carisma es, claro, es que lo marca mucho su contexto histórico. En la historia de la Iglesia, el momento del surgimiento de las órdenes mendicantes lo marca mucho el surgimiento también de los movimientos pauperísticos. Es decir, los movimientos que quieren vivir el tema de la pobreza de Cristo, radical, pero hay algún pero. Estos movimientos los quieren vivir siempre alejados de la Iglesia, ¿no? Es decir, no ir en comunión con ella. Cosa contraria que hace Francisco. Eso es lo precioso del franciscanismo y de Francisco es esto, que siempre está a los pies de la Madre Iglesia, ¿no? Y lo dice en la regla, ¿no? Y dice, el Papa Francisco rinde obediencia y reverencia al Papa Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos. O sea, que dice, ojo, es que yo quiero seguir a Cristo pobre, pero de la mano de la Iglesia. Es decir, quiero reformar a la Iglesia, que en su momento la Iglesia pues bueno, vivía en la opulencia, en todo esto, pero que Francisco logra estar ahí, como decir como esa voz de la conciencia que le dice a la Iglesia, mira, es que el ideal, ¿no?, de Cristo es este. Y por eso la Iglesia lo acoge, porque ve que lo quiere vivir dentro de la Iglesia, no fuera. Y algo muy bonito es que las otras órdenes religiosas, en este caso la vida monástica, no lo ve como un rival. Al contrario, lo acoge. Por ejemplo, la Porciúncula, en la que está en Asís, Santa María de los Ángeles, esa le pertenecían a los benedictinos. Y los benedictinos se la cedieron a Francisco para que viviera con su hermano. O sea, no había como una rivalidad. O sea, una nueva forma que está surgiendo, sí, un nuevo movimiento, incluso con los predicadores, con los dominicos, ¿no? También que surgieron en este contexto, con Santo Domingo de Guzmán, no, o sea, no había como esa rivalidad que posteriormente pues se pudo ver en algunos contenidos teológicos, unas discusiones teológicas, que si la Inmaculada, que si no es la Inmaculada, que si después, no, eso es posterior. Pero cuando nace la orden en el seno de la Iglesia, y para la Iglesia. Y algo muy bonito que la Iglesia siempre ha tenido conciencia de eso, ¿no? Es la acción del Espíritu. La acción del Espíritu. Sí, el Espíritu cuando suscita a ciertos personajes, en este caso a San Francisco, una orden religiosa, es porque la Iglesia en ese momento lo necesita. Lo necesita. Posteriormente, pues bueno, la orden le tocará reinventarse, reestructurarse, pues adaptarse un poco también a los signos de los tiempos. Que eso es algo muy importante. Sí, algunos dicen, no, ¿por qué no cambian el hábito? No, un momento, es que hay cosas que son irrenunciables y hay otras que pues podemos adaptar a la vida pues, actual, ¿no? Pero que está allí, que no, o sea, que no nos lleva a renegar de nuestro carisma, sino al contrario, defenderlo y estar ahí presente. Y bueno, yo creo que la vida de comunión
con las demás órdenes, las demás congregaciones religiosas, es muy bonita, ¿no? Porque a la final, como dice aquí, no es por hacerle publicidad, pero como dice Hakuna, ¿no? En su canción Forófosa, todos somos uno, ¿no? O sea, igual lo dice el Señor en el Evangelio, todos somos uno, ¿no? Entonces, bueno, vamos caminando, ¿no? Vamos caminando. Y yo creo que la orden, poco a poco, pues, ha hecho ese trabajo, aunque históricamente pues no ha quedado tan bien atestiguado, ¿no? Pero vamos haciendo pues ese trabajo de estar en el mundo y adaptándonos. Sí. Muy claro. Yo, Alfredito, te has aferrado antes la pregunta de la Tau a Abel Caballero, en plan de Abel, sálvame. Pero hay un tema que yo creo que es uno de los temas más típicos que hablamos en el panóptico. Yo creo que ya sabes por dónde voy, porque el otro día estuvimos hablando, por ejemplo, de telar de Chardin, todo esto, que son tema de la teodicea, argumentos a favor, en contra de la existencia de Dios, ¿no? Porque igual hay mucha gente que os ve y dice, esta gente no se pregunta por esas cosas, ¿no? Esta gente lo tiene tan claro que no te da tiempo a pensar en el mal, el porqué del mal, la virtud, etc. Hemos entrevistado en el Panóptico, ya sabéis que entrevistamos a gente que es cristiana, pero también hemos entrevistado a gente que es agnóstica, a gente que es directamente atea. Y hay un argumento que se repite, yo creo que todos los que hemos entrevistado siendo ateos o agnósticos nos decían siempre como el argumento más fuerte a favor de, o sea, para negar, entre comillas, la existencia de Dios, o lo más difícil de eludir es el problema del mal, ¿sabes? Sí, y esta va muy para ti, Alfredito, porque yo sé que este tema te gusta mucho, el tema de la teodicea y todo esto. Si alguien te dijera, algún joven o no tan joven, ¿no? Te dijera, no, o sea, Dios no puede existir porque mira todo el mal que hay en el mundo, el clásico argumento, ¿no? El libro de Christopher Hitchens, no sé si lo mencionamos el otro día, directamente es Dios no es bueno, ¿sabes? ¿Tú qué dirías a eso? Pues fíjate, esta pregunta es más habitual de lo que pensamos. De hecho, bueno, los chavales incluso en catequesis me dicen, ¿y un niño con cáncer, tal, cosas así? Bueno, pues yo creo, a ver, hay dos afirmaciones que yo creo que son reales sobre el mal, ¿no? Y es que el mal es real, el mal está, lo sufrimos tarde o temprano, pero lo sufrimos, el mal es algo real. Y otra que me gusta mucho, que me lo explicó un fraile, pues que lo comentamos el otro día también, pues que como San Pablo se refiere a dos misterios, ¿no? Cuando habla de misterios se refiere a dos, al plan de Dios y al mal. Por lo tanto, aquí ya nos da una pista, ¿no? Como el mal al final es un misterio. El mal al final es algo que yo creo que no vamos a poder explicar del todo, decir esto es el mal, es así y tal. No, porque es un misterio al que no vamos a poder llegar con razones tan objetivas, tan científicas. Pero lo que yo sí que invito, lo que sí que me gusta a mí, pues es esa idea de cómo afrontar el mal. Es decir, ya, vale, no lo puedes explicar, pero cómo afrontarlo. Asúmelo, ¿cómo lo afrontas? Pues ahí es donde pues ya entrarían pues diferentes... Y a mí me gusta mucho, me leí hace poco un libro también de Viktor Frankl, que es este libro de El hombre en busca de sentido, y pues me encantó. La verdad es que se trata de una postura que a mí me gusta mucho, tener una voluntad de sentido. Es decir, en vez de pues resignarte y pues tirar la toalla y rendirte y echar todo por la borda y decir que la vida no sirve para nada, que no es... No, todo lo contrario, buscarle un sentido a ese sufrimiento. Y a lo mejor el sentido no es Dios, pero puede ser otro. Es decir, un sentido, algo que te ayude a seguir viviendo como un ser humano, como un hombre, como una mujer, seguir viviendo pues tu vida, ¿no? Y no deprimirte, no... Que sé que es fácil decirlo y luego, pero eso, poco a poco es un progreso. Yo conozco situaciones, y sobre todo también familiares, de sufrimientos muy fuertes. Y lo que he podido ver es eso, que no hay explicación ninguna, y si tienes un sentido, un norte, un punto donde enfocar tu vida, que sea firme, no puede ser cualquier sentido, o sea, no puede ser cualquier base, pues vas a poder afrontarlo y aprender incluso de ese sufrimiento, de ese mal. Yo creo un poco pues ahí, e incluso, bueno, también... el ejemplo más claro es Cristo. Es decir, Cristo es el que asume la cruz y se deja clavar en la cruz. Es decir, lo que niega la existencia de Dios es donde... que el bien y el mal se unen ahí en la cruz, y Cristo, ¿cómo le busca un sentido, ¿no? ¿Cómo lo hace para salvarnos? Por amor a nosotros.
Y eso es lo que le ayuda también, creo yo, pues a cargar con la cruz, que al final son pues nuestros pecados, nuestra deuda, ¿no? Y cómo la paga, ¿no? Clavándose en la cruz. Y al final, ese sentido, pues, le lleva, o sea, no acaba ahí la historia, le lleva pues a resucitar. Es decir, Dios resucita a Jesús y pues, y con las llagas. Es decir, el mal, o sea, es decir, la herida la vas a tener. Jesús resucita con las llagas, no resucita con el cuerpo entero sin nada. Totalmente recobrado. No. Él resucita pues con lo que le ha costado, ¿no? Y pues eso es lo que creo yo, ¿no? Ese es el gran plot twist de la historia, ¿no? Como dice tu camiseta. Spoiler, God wins. Exacto. Dios gana al final. Eso. Y Alfredito, a ti que te gusta mucho leer sobre estos temas, si tuvieras que recomendar un libro como para que gente, sobre todo pensando en gente joven, ¿no? Oye, de argumentos a favor de la existencia de Dios, o claro. ¿Tienes alguno así en el radar? O no tiene por qué ser el típico libro así más de, yo qué sé, evidencias científicas, ¿no? Ahora está muy esto. Puede ser alguno que no vaya directamente a número 1, el argumento ontológico, número 2, no. Puede ser otro, un tema más. Total. Pues yo conozco uno que me leí, que me hizo mucho bien. Sí que es cierto que es un poco denso, a mí también me costó un poco leerlo, la verdad. Pero es un libro que, bueno, al final, o sea, no te va a demostrar el Dios de los cristianos, no te va a demostrar el Dios misericordioso y tal, pero al menos te va a dar un paso, te va a dar te va a dejar un buen sabor de boca, creo yo. Y es un libro de un gran ateo del siglo XX que se volvió un teísta. Y es Anthony Flew. Hombre, y clásico del canal, clásico del canal, está salido. Sí. Y muy pues bueno. Es el libro de Dios existe. Y pues yo creo que es un libro, a mí al menos me ayudó mucho, porque, o sea, al principio del libro explica los argumentos que él tenía para decir que Dios no existe, es decir, explicar que Dios no existe. Y luego los refuta con argumentos que aprueban esa existencia de un ser superior de Dios, lo que llamaríamos Dios. Que has dicho bien, porque él realmente era deísta, ¿no? Al final de su vida, más que propiamente católico cristiano anglicano, era teísta, total, sí. Y si tuvieras que coger un argumento, que puede ser de los que estuvieran ahí en el libro de Anthony Flew o que no estuvieran en el libro, pero un argumento, imagínate, solo tienes un minuto para decir un argumento y defenderlo. Vale, pues yo creo que el que más me gusta es el de la creación, creo yo. Que es un argumento que, pues bueno, o sea, es que al final ves la creación y dices, es que ¿de dónde ha salido todo esto? Es que no... O sea, no puede, sí, han habido procesos naturales, obviamente todo ha sido la evolución y tal, todo lo que tú quieras, pero ¿cómo puede haber vida en el universo? Incluso Stephen Hawking negaba que existiera más vida aparte de nosotros en el universo. Lo argumentaba y él no creía en Dios. Y claro, tú piensas eso, tan grande el universo, ¿cuál es la probabilidad realmente de que estemos aquí ahora mismo hablando? Es que es una probabilidad tan escasa que es que no sé, a mí eso me... O sea, no solo desde el punto de vista del ajuste fino, sino ya el mero hecho, ¿no? Y también la belleza, el orden. Exacto, sí, totalmente. De la probabilidad, de la misma probabilidad que de estar aquí. Sí, claro. Creo yo. Luego hay mucha gente que, te coge el mismo argumento y le da vuelta y dice, yo no creo porque pero bueno, es tan grande que en algún sitio, en algún punto teníamos que haber caído, ¿no? Y pero... Esto, ¿no? Pero sí. Al final cada uno tiene que dar su respuesta. Claro, pero tú piensas, claro, es que en un tiempo es que ha sido tan pequeño el tiempo del universo en el que ha salido la vida, desde que se formó el universo hasta la vida, es que es muy pequeño para que se forme criaturas como nosotros. Con la conciencia, ¿no? Con conciencia y tal. Es que es asombroso, vaya. Asombroso. Y yo creo eso. ¿Tú, Alfredo, quieres añadir algún a este tema como más teológico, metafísico, algún argumento, algo así que...? Mira, de lo poco que estoy estudiando teología, porque bueno, ya terminé tercero de teología, ¿no? Todo este tema de la existencia de Dios, ¿no? Del origen, del tema del mal, ¿no? Cuando estabas hablando se me acordaba de las clases de antropología teológica, ¿no? Porque eso es una pregunta, ¿no? Que le hizo un seminarista al profesor de antropología teológica, ¿no? Don Eduardo Toraño le preguntó a un seminarista, ¿no? Y digo, bueno, y la madre que tiene un hijo parapléjico, ¿no? Que le nace un hijo así, o que tiene un hijo con esta enfermedad, ¿qué? ¿Dónde está Dios allí, no? Y claro, él decía, no, es que Dios sostiene
la vida del hombre, la sostiene, pero que de otra manera, cuando la sostiene, todo lo que ello implica, la enfermedad, ¿no? El mal que pueda haber, ¿no? El daño que puede existir, pues también sirve a la persona para que su vida también se vuelva a Dios. No, y yo no sé qué, pero ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo? O sea, como una madre que sufre, como, ¿no? Me ponía un caso, ¿no? Él ponía un caso que dirige a mucha gente y decía, ¿no? Es que, claro, cuando una persona tiene un cáncer, hay un momento que encuentra apoyo, sosiego, tranquilidad, cuando se hable plenamente a Dios. Y muchas veces estas personas no son creyentes. Y de un momento, cuando encuentra ese descanso en Él, totalmente se vuelca a Él. Se vuelca porque reconoce su miseria, reconoce su humanidad y reconoce su fragilidad. ¿Sí? Y es capaz de decir, bueno, me entrego totalmente, o sea, que sea lo que tú quieras. Si es que existes, que sea lo que tú quieras, ¿no? Y claro, son cosas que son dolorosas, ¿no? Son dolorosas, pero... Y te lo digo yo que mi padre murió de cáncer de páncreas, ¿no? Verlo sufrir y verlo que... Porque mi papá no era muy creyente, que digamos, pero después verlo en sus últimos días, que cuando me iba mi abuela a rezar el rosario, él estaba allí y lo rezaba junto con ella, pues se aferraba. A veces tú dices, bueno, se aferra a lo último que pueda haber, pero es como despertar esa chispa interior que está allí, ¿no? Esa conexión con lo divino que de otra manera pues lo mueve a abrirse a la experiencia, ¿no? Sí, puede ser algo como muy básico, pero a la final es eso, porque bueno, a veces cuando estamos en la cocina fregándolo aquí, uno dice, no, es que muchas veces la razón tiene que dejarse extasiar por la fe, porque la razón va a llegar hasta cierto punto, y la fe es la que le da esas alas para poder volar un poco más alto, ¿no? Y muchas veces nosotros nos negamos a eso, ¿no? Y bueno, es entendible, ¿no? Porque pues no te la transmitieron tus padres o qué sé yo, pero cuando lo vas encontrando, pues poco a poco vas creciendo y te vas vinculando con esto. Claro, muchas veces pues es difícil, ¿no? Es difícil. Claro. Difícil, pero que a la final, pues bueno, implica una apertura. Si no hay una apertura, no. Algo que me gustaba mucho de profesor de teología fundamental, don Javier Prades, decía, pónganse a pensar que para nuestras abuelas, nuestros abuelos, el tema de la fe es más fácil. Puede ver en la creación más fácil a Dios que a nosotros, que nosotros mismos. Porque siempre se dice, mira qué bello este pájaro, es que quiere decir que hay alguien superior. Y no ha estudiado nada de teología. Y no sabe nada de teología, ¿no? Y es capaz de mirar y enseguida hacer ese paso, es ¿no? algo trascendental, ¿no? Claro, es un camino más fácil, pero el que le toca hacer el camino de la razón, un camino más complicado, porque toca llegar con argumentos poco a poco, volver y hacer un camino más difícil, pero es un camino, pero un poquito más difícil, de llegar a ese punto de decir, no, mira, es que hay un creador, ¿sí? Hay un creador. Ya luego te toca dar el otro paso, claro, para si es el creador de los cristianos, el Dios cristiano, claro, ¿no? Ese es otro tema. Sí, claro, ese es otro tema, claro. Pero para llegar al punto de que existe un creador, pues bueno, por la razón se puede llegar. Sí, lo dice la Deus Filius, ¿no? Lo reconoce la misma iglesia. Dice, porque me tocó aprenderlo incluso de memoria para el examen de teología fundamental. Lo tengo aquí. Sí. Dice que la Santa Madre Iglesia reconoce, ¿no? En pocas palabras, así parafraseando, que el hombre puede llegar a conocer, puede llegar a Dios a través de la luz natural de la razón humana. O sea, se puede llegar a Dios a través de la luz natural de la razón humana, pero para llegar al Dios de los cristianos implica dar un paso más. Dar un paso más. Claro. Y ojo, en cuestión es que también vemos a la fe como la fe ciega, ¿no? Siempre está representada con el trapito, la fe ciega. No es ninguna fe ciega. No. Al contrario. Es una fe que hace un razonamiento, pero no un razonamiento tanto de la mente, sino del corazón. Claro. Al final, que nos cuesta. Es una experiencia al final. Sí. Es decir, a la final. Es decir, si tú puedes llegar a un creador, a un ser superior mediante la razón, pero luego al Dios de los cristianos, al Dios misericordioso y lleno de amor, tienes que tener una experiencia con Él. Y al final es ahí, a partir de la experiencia, como te enamoras.
Es como que, aparte también, el propio hecho de tener fe, creo yo que implica también el haber tenido esas preguntas y, o sea, el tener una fe ya machacada que te la han dado desde casa y no procesarla y simplemente ir a misa y misa y misa y misa. Eso para mí falta ahí un poquito de Claro. joder, pero esto porque es esto, porque Claro, si exacto. buscar respuestas, intentar encontrar respuestas a ti mismo y que incluso ese camino de buscar respuestas, encontrar tu propia fe, creo que es mucho más rico. Claro, que es que Totalmente, el hecho de sí, que sí, tú sí. recibas, por ejemplo, en el bautismo o en la confirmación, recibas estos sacramentos y esta vida de fe, no te niega de que tú sigas indagando y ahondando más en ello. O sea, si no fuera así, nosotros no estudiáramos teología, ¿no? Claro, además para llegar a ordenarme a ser sacerdote y hacer la profesión solemne como fraile, pues implica también a conocer a profundidad la fe que yo profeso, ¿no? Y si es verdad de que este resucitó del tercer día, si es verdad que este es hijo de Dios y por qué es hijo de Dios, ¿no? O sea, y implica hacer ese razonamiento que antiguamente los padres de la iglesia lo hicieron, ¿no? Que no tragaron entero. ¿No? Y ¿cómo es esto? O sea, tenemos que dar razón de la fe que profesamos, que nació virginalmente, pero ¿por qué? ¿Cómo se dio esto? ¿No? O sea, la fe no es creer, como dijo, ciegamente, sino implica pues una reflexión, significa también razonar, implica pues llegar pues a eso, pero claro, hay un momento de todo esto que te llega a un límite y que tienes que dar el salto. Claro. Y tienes Sí, que sí. dar el salto. Si no, Es que estáis hablando de esto de llegar, o sea, de llegar como con la razón que puedes llegar a ese Dios casi deísta. Estaba pensando en Voltaire, que es un poco el paradigma también del racionalismo y todo esto, ¿no? Y él se queda en ese deísmo, ¿sabes? Claro. Luego, evidentemente, también tenía mucho rechazo hacia las instituciones de la Iglesia y todo esto. Y Voltaire justamente tiene una frase, también os quería preguntar por este tema, que él dice, no es exactamente así, pero es muy parecida, que dice, quien sea capaz de haceros creer barbaridades será capaz de haceros cometer atrocidades, ¿no? Y se refería un poco también a todo el tema de la Iglesia, ¿no? Porque él veía como ciertos dogmas de la Iglesia, como que él no llegaba con la razón, porque es verdad, tienes que dar un salto de fe, ¿no? Hay muchos misterios que si no es por la fe, pues no llegas. Pero luego también hay mucha gente, que hablando de este tema de cometer atrocidades y tal, que, porque a mí me lo han dicho, ¿no? De decir, joder, tal, pero ostras, la Iglesia con todo el daño que ha hecho a lo largo de tantos siglos, siempre lo de las cruzadas siempre sale, Claro, también. sí. La Inquisición. Toda la Inquisición, bueno, la Inquisición Bueno. eso siempre sale, lo de la Inquisición, lo de las torturas, bueno, y Sí, más sí, recientemente, ¿no? Pues ciertos escándalos, todo esto. ¿Qué le diríais a alguien que os dijera, uff, no, o incluso, yo creo en Dios, pero mira, de la Iglesia no me habléis porque, bueno, ¿sabes? algo muy interesante. Si tú Sí, quieres, no, como habla quieras, tú primero. si quieres. Tú primero. Vale, Sí. bien. Algo muy interesante, ¿no? Es Por que, turnos, pero me interesa también. Alfredito, claro, ¿eh? ahora- Sí, ahora, por eso. pero por eso. Algo muy interesante es que la iglesia como institución, porque la iglesia es una institución humana y divina, ¿no? Claro. Pero es una institución que hay que verla siempre en su contexto histórico. Entonces nosotros siempre solemos cometer anacronismos, es decir, aplicar conceptos del presente al pasado. Y eso es algo que a lo que he ido estudiando, ¿no? Y he ido pues creciendo un poco en esto, que le hace mucho daño, ¿no? Entonces, claro, es muy interesante el tema de las cruzadas, ¿no? Que te tocaba, no, porque, oye, es que ese era el método de su momento. El método de su momento era la guerra, la lucha, o sea, eso era lo que tenían en su momento, ¿sí? Y que de otra manera, pues esa era la visión que tenía la iglesia en su momento, que lógicamente si lo transportas actualmente acá, pues queda totalmente desfasado, pero en su momento era así. Entonces, claro, eso es muy importante entender los momentos que vivía la iglesia como institución humana, pero que también se ve pues, la acción del Espíritu como institución divina, ¿no? El tema de las cruzadas es muy bonito porque lo digo que es bonito por la siguiente manera, porque, claro, cuando se hacen las cruzadas es que hay que entender de que qué se le ofrecía a los cruzados cuando iban. No solo iban por el tema de dinero, no, iban por el tema de las indulgencias. O sea, la gente tenía su conciencia de que con la indulgencia podía limpiar su pecado, incluso el tema de su pecado familiar también. Entonces, es algo muy interesante que movía todo esto, porque el guerrero, el que iba, se movía por un interés, que era también movido también por su fe, que era la fe que estaba en su momento, ¿no? Y que de otra manera, pues sí, hubo tiempo, bueno, donde el tema del dinero y todo el tema de la corrupción estuvo,
Sí, y lo hay, porque no estamos exentos de eso. O sea, es que, claro, cuando nosotros vemos a la iglesia, siempre creemos de que no, somos perfectos. No, aquí no hay hombres perfectos, no, perfectos, no. Aquí hay hombres que son débiles y que son frágiles, y no lo digo como para justificar, pero que viven su flaqueza. Y así pasó en su momento, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Lo pasó así, que el tema de las cruzadas. Ahora, con el tema de la Inquisición es muy curioso, porque a mí este tema me apasiona, ¿no? El tema de la Inquisición, porque se dice, no, que la Iglesia Católica, que las muertes de brujas... No, un momento, estás confundiendo una cosa. La Inquisición protestante fue mucho más sangrienta y más dolorosa que la Inquisición cristiana, católica. Es que a veces no vemos eso, entonces lo queremos ocultar, entonces cuando hablamos de Inquisición metemos a toda la iglesia en todo esto, ¿no? Pero si tú ves, había personas que blasfemaban o cometían herejías para ser juzgados por la iglesia, porque la iglesia le garantizaba un juicio justo. Entonces, claro, o sea, cuando tú ves eso y dices, no, hombre, es que no es como todos nos lo pintan, ¿no? No es esta leyenda negra que está alrededor de todo esto, porque una persona quiere un juicio justo y para eso tiene que hacer esto, porque la iglesia es consciente de que esta persona necesita un abogado, o sea, reconoce la dignidad también que hay en la persona, aportando pues esta palabra de dignidad y de todo esto a este contexto que, pues bueno, que poco a poco pues la va a ir conociendo pues en su correr del tiempo, ¿no? Pero que está ahí presente. Es decir, o sea, la iglesia, voy a decirlo así vulgarmente, ha metido las patas históricamente, pero también los ha sabido reconocer y ha sabido pues adaptarse pues a ello. Y que a veces pues satanizamos mucho a la iglesia, ¿no? No, que porque la iglesia, porque esto y lo otro. Oye, es que a veces tú te pones a pensar, claro, cuando hablo del tema de los escándalos sexuales y de todos los abusos de poder, de conciencia que hay, que tú te pones a pensar a veces en un seminario, por ejemplo, cuando son esta formación antigua que era en masa, 30, 40, 50, 60, 80, 100 personas en un seminario, ¿no? A veces, claro, la formación es la que hay en su momento, es la que está, los formadores preparados en su momento, la psicología no estaba tanto metida en este momento, claro. Entonces todo esto, pues de otra manera, cuando sale un sacerdote que no ha trabajado su afectividad, que no ha trabajado pues su personalidad, que no ha trabajado todo esto, claro, mete las patas, claro, y la iglesia. No, sí, la iglesia tiene cierta responsabilidad en cierto momento, pero pues también la persona, ¿no? Que no ha sido transparente en su proceso. Con esto no busco de justificar nada, no, porque la idea no es justificar. La iglesia, gracias a Dios, con el Papa Francisco, pues logró un poco pues dar este paso, ¿no? De decir, mira, este es el problema que tenemos y le hacemos frente. Total, no nos quedamos callados, necesario. sino que anunciamos y denunciamos, ¿no? Y eso es algo, pues, bueno, que la iglesia poco a poco ha ido pues haciendo con la luz del espíritu, ¿no? Lo veo yo aquí sin tanto espiritualizar tanta cosa, pero lo veo así que, bueno, la iglesia, pues eso, poco a poco ha ido, como institución humana, pues ha ido creciendo. Y como divina, pues ahí está, porque somos el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Y estamos allí presentes, pero que pues tenemos nuestros fallos, ¿no? Tenemos nuestros fallos, pero vamos caminando, ¿no? ¿Y tú, Alfredito, cómo lo ves? No, yo, pues a esas personas, la verdad es que les diría algo pues que llevo pensando pues mucho tiempo, ¿no? Y es que, claro, tú te fijas, vale, en todo el mal que hacemos y tal, vale. Que porque en parte somos pecadores, no hay ninguna en el mundo, ninguna tampoco organización perfecta. ¿Quién hay perfecto? Porque perfecto solo Dios. Pero aparte de eso, y todo, o sea, ha hecho mucho mal, pero y todo el bien que hace la iglesia ahora mismo en el mundo. Es decir, yo en el barrio que estamos ahora, a quien conozco que da de comer, quien conozco son los paulinos que hay enfrente de nosotros con un comedor y nosotros, muchas veces. Veo a mi formador sacar comida a familias. Entonces, también pensar un poco en esto, ¿no? Que, vale, un árbol cayendo hace mucho ruido, pero siguen creciendo, también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Creo yo. No sé, creo yo. Entonces, también le diría un poco esto. Luego también, retomando un poco también lo anterior, la reflexión también es importante, ¿no? Porque para no caer en el fanatismo. Es decir, por ejemplo, a ver, yo conozco casos, a lo mejor de, no, es que hay que quedarse en Tierra Santa, tal, para proteger los lugares santos, no sé qué, y hasta el martirio, no sé qué. A ver, no, o sea, no hay que buscar el martirio. Si tú puedes irte, pues te vas, que no pasa nada, ¿sabes? No hay que caer en el fanatismo, pero también creo yo eso, que hay que ver también pues el bien que ha hecho la Iglesia, ¿no? Creo yo, y todos los santos que han estado en la historia, que han apoyado a tanta gente también que
que ha estado excluida y todo, sí, sí. Muy Eso buenas creo yo. respuestas, ¿eh? Hay algo muy interesante que tú hablaste de esto, me vino a la mente un día, porque Fray Juan, que es nuestro superior de la casa, ¿no? Ya tú lo conoces, Sí. él da clases en el cole que tenemos, ¿no? Ujú. Y cuando tocó el tema de la educación, de qué aporte ha hecho la iglesia al tema de la educación, decían los estudiantes de él, ninguno, ningún aporte. Entonces se quedó, Claro. como dicen, quedó flipando, ¿no? Claro, como que, ¿cómo? Sí. Oye, es que gran aporte de la educación, a la educación ha sido la iglesia, ¿no? Entonces el tema de la investigación, el tema de las universidades, es gracias a la iglesia, ¿no? Y cuando estaba estudiando historia en la Universidad de Cartagena, un trabajo de grado que estaba haciendo uno de los compañeros, claro, era el tema de la educación, ¿no? Y se vio de que el 75% aproximadamente de las instituciones educativas era asumida por la iglesia. El Estado tenía el resto, porque el Estado no daba abasto Claro. para asumir el tema educativo. Entonces, claro, oye, es que la iglesia ha hecho un gran aporte a la humanidad, queramos o no queramos, critiquemos o no critiquemos, pero es así. Tú vas a ver, bueno, me estaba viendo un documental no sé qué día de este como panteón que está un poco afuera de Roma, que es, tiene la estructura que es redonda. ¿El Coliseo, dices? ¿O el, No, o el el Panteón. propio Panteón, sí, sí. Vale, vale. Ujú. Y claro, y es que estuve diciendo, es que hasta el momento, cuando estuvo en manos de la iglesia, decía, estuvo muy bien conservado. La iglesia lo soltó, ya se vino muy a pique, tuvieron que hacer modificaciones y todo esto. Es que, claro, cuando la iglesia asume algo, lo tiene, pues trata de llevarlo lo mejor posible. Y yo creo que bueno, con nuestra falencia, pues ahí vamos, ¿no? Ujú. Pues, claro. Lo veía así, ¿no? Sí, yo creo que me gustaría también aportar otro ejemplo. Me leí hace poco un libro de Pedro Miguel Lamet, un teólogo que no es sacerdote, creo, pero muy bueno, sobre una figura que yo creo que es un ejemplo a seguir, y es Fernando de Huidobro. Ujú. Fernando de Huidobro fue un jesuita que bueno, fue durante la Guerra Civil, de hecho los echaron de España y tal, se formó fuera de España, y se ordenó sacerdote y pidió ir a las trincheras de la Guerra Civil Española. Pero lo curioso es que le dio igual en qué bando que le metiese, en plan, le dio igual estar o con los rojos o con los... Le dio igual. Él simplemente quería ir a ayudar, y fue lo que hizo. Le metieron al final con el bando con el bando azul, Ujú. y Nacional, vaya. sí, con el Nacional, y ayudó, incluso curó rojos también, o sea, da igual, él da igual lo que le viniera, que él los curaba. Y pues yo creo que es un ejemplo a seguir hoy en día también, sí, ¿no? Ujú. Pues sobre todo nosotros los cristianos, como decía el Papa Francisco, en una iglesia de todos, todos, todos. Una iglesia donde quepan todos. Y eso, sin quitar nuestra identidad, Claro, no. de cristianos Sin y de desdibujarse, seguidores ¿no? de Cristo, Pero- exactamente, Ujú. pero acogiendo a la gente. Eso. Ujú. Muy Sí. bueno. Y ahora os quería hacer una pregunta. Bueno, quedan dos preguntas antes del test de GAP, que es una de las mejores secciones del programa. La primera es, en toda vuestra experiencia vital, ¿cuál ha sido el momento, cada uno evidentemente el suyo, en el que os habéis sentido más cerca de Dios? Y puede ser algo directamente vinculado con una experiencia más, no sé cómo decirlo, más mística, pero igual puede ser también, que a mí me pasa, ¿no? Como una mirada de ver a Dios en los ojos de otra persona, por lo que sea, o sea, mente amplia en este sentido, ¿eh? Responded como queráis. Pues yo, bueno, si quieres Lánzate, empiezo yo. Vale. lánzate. No, pues, a ver, yo sobre todo, el año 2022 para mí fue un año espectacular, la verdad. Fue un año espectacular en primer lugar porque era un año ya en el que tenía un poco de inquietud y tal, y conocí a un sacerdote que fue franciscano. Y bueno, fue el primero que me habló de San Francisco y tal, y fue de Padre Pío también, fue espectacular, sí, sí. Y luego también la vivencia del Corpus Christi ese año, la verdad es que para mí fue algo especial. Y también fue un año especial porque fue el primer año que salí de Canarias, ¿no? Y precisamente salí a Medjugorje, no un sitio Toma, cerca. sí, Y entonces fue para mí, la verdad, ese año fue para mí un año con una presencia de Dios y de la Virgen sobre todo también muy cercana, la verdad. Sí, 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 bueno. muy, muy cercana. Pero bueno, siempre, bueno, hay veces que lo notas más, otros menos, el sentimiento no siempre está, pero ese año para mí fue particularmente especial, sí, sí, la verdad. Genial. ¿Y tú, Alfred? Bien, dentro de mi proceso, ¿no? Hay algo muy bonito que se llama la resignificación de la historia, ¿no?
Es como bueno, un proceso que hacen en el tema este de los coloquios que he ido mencionando, ¿no? Suena que nos va a volar la cabeza ahora, ¿no? Como la resignificación. Es, claro, es ver tu historia, ¿no? Hacer una retrospectiva de tu historia, ¿no? Y mirar, pues bueno, todo como cuando tú te haces un electrocardiograma, ¿no? Que están esas líneas bajadas, subidas y están allí, ¿no? Y claro, y es mirar pues todo lo que has vivido, ¿no? Todo lo que has vivido, todo lo que has pasado. Y yo no te puedo decir que es puntualmente este momento. No te lo puedo decir porque te mentiría, ¿no? Pero cuando hago esa mirada, yo digo, oye, es que Dios ha estado presente en cada uno de los momentos. Es que si yo te contara todo, aquí hay tiempo... sí, pero que tú dices, oye, cómo el Señor ha estado en todo, desde cuando me fui de la casa, encontrar dónde vivir, encontrar cómo sostenerme económicamente, cómo sostener la universidad, cómo entrar a la orden, qué me ayudará a estar en la orden, o sea, todo, y todo se fue dando, las amistades que fui haciendo, todo se fue ligando, que cuando quise entrar le llamé y le dije, me dijo, no te preocupes, te apoyo, o sea, todo eso, cuando tú lo ves ya desde lejos, ¿no? Lo ves desde todo esto, tú dices, ostras, es que el Señor ha estado allí presente, ¿no? Pero sí recalcaría un momento. De todo recalcaría un momento cuando estaba haciendo mi carta de ingreso al postulantado. Yo creo que ese momento, yo no era consciente de ese momento, ¿no? Ahora que lo veo, no era consciente de ese momento, porque claro, es pedir a los frailes que te dejen vivir este estilo de vida, ¿no? Y todo lo que yo viví ahí con el Santísimo y estar allí, ¿no? Ese momento de retiro, ¿no? De estar tú solamente con Él. Y de expresarlos en palabras y sentirse realmente acogido es algo que es indescriptible, ¿no? Pero te digo, es algo que lo he visto desde ahora. Antes no lo veía, ¿no? No lo veía, no tenía esa noción. Pero todo este proceso de resignificación, ¿no? De ver todo lo vivido, todo lo pasado, hombre, ayuda a ver que Dios está presente. Y que bueno, que con todo lo vivido, con todas las heridas, con todo lo que pasó, ¿no? El Señor pues está ahí, te acoge. Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Yo creo que es lo más bonito y bueno, recalco este momento porque pues me sirvió mucho, ¿no? Para poder pues estar aquí hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, doy gracias también a Dios por eso. Genial. Pues antes de pasar al test de Gap, última pregunta, que esta es un clásico del canal. Sé que habéis visto alguna entrevista ya. La de Josué, que es la única que hemos hecho aquí. Hay una pregunta, además creo que es la primera vez que la voy a hacer realmente como es, porque siempre la hago en singular y creo que en el Evangelio es en plural, que es la de... Yo juego un poco el rol de Jesucristo y yo os pregunto y os digo, vale. ¿Y vosotros quiénes decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Potente. Tú primero. Un apóstol echándose al otro, ¿no? Amigo. Primero, tío. No, claro, tú primero para decir la cara. Él hace de Pedro, tío. Comodín. Mira, otra vez me remito a los coloquios. Es que ahí con el formador se habla mucho, ¿no? Y enriquece mucho esto, pero cada vez cuando hablamos con Joaquín, él pues, me dice, ¿no? Oye, es que el tema de que tú estudies teología no es solamente para que tú tengas un conocimiento, sino para que lo vivas, ¿no? Casualmente, por pura casualidad, estoy preparando un tema sobre la oración para el campamento de los chicos, de los jóvenes, ¿no? De la Tazar, ¿no? Y el tema de la oración, precisamente, ¿no? Trata de este encuentro con el amigo, ¿no? Fíjate. Y yo digo, y ahora que hace la pregunta, ¿no? ¿Ustedes quién dice que soy yo? Pues considero que Jesús para mí es el amigo, ¿no? De camino. Y también lo decía en un encuentro que tuvimos de interfranciscana. Digo, es que para ustedes las mujeres es muy fácil decir que Cristo es el esposo, ¿no? El femenino es muy, muy fácil, ¿no? Pero para nosotros los hombres es muy decir, no, que Cristo es mi esposo. No, es el amigo, ¿no? El amigo. Y me decía mi director espiritual, ¿no? Decía, es que nosotros somos los compañeros del amigo. En el banquete, cuando está el tema de la boda, ¿no? Dice que el esposo se desposa con su mujer, que es en este caso Cristo y la iglesia, ¿no? Nosotros pues somos los amigos del esposo. Entonces, ver esta dimensión de amistad con Cristo es muy bonita, ¿no? Porque tú cuando tienes un amigo, así como son ustedes amigos, ¿no? Comparten momentos juntos, se escriben, comparten pues alegrías, tristezas. Eso es lo que es vivir con Cristo, ¿no? Como amigo, ¿no? Y es una amistad que es más profunda.
una amistad que es analógica, porque a la final la amistad humana nunca va a ser como la amistad con Dios, ¿no? La amistad de Dios es un poco más honda, más profunda, más intensa, ¿no? Ya lo dirá Santa Teresa, San Juan de la Cruz, ¿no? Con todo este cántico espiritual, todo esto, pero para mí Jesús es el amigo, ¿no? Es el amigo, y suena muy frase de convento, ¿no? Pero es el amigo que nunca falla, ¿no? Suena a mi pana también, sí, ¿no? sí. Pero... Es el que está lleno, es que te consuela, porque tú cuando te sientes un poco, a veces no vas directamente a tu hermano, sino vas a tu amigo de confianza, ¿no? Que cuando tú lo ves te alegra, o sea, son cómplices o sea, es decir, hay esa complicidad, hay esa cercanía, esa confianza, esa intimidad, ¿no? Y bueno, viendo, para mí es esto, ¿no? Jesús es el amigo que está, que te acompaña en las luchas, en las tristezas, pero que está ahí y nunca te deja solo, ¿no? Que cuando tú lo quieres buscar, pues Él está allí, siempre para ti, 100%. Buena respuesta. Alfredito, ha puesto el listón alto. No vale responder lo que ha dicho No, él. No Bueno, vale. pues un poco, a ver, va por ahí, pero porque, o sea, yo cuando era pequeño, yo me acuerdo, a mí me preguntaban siempre quién era mi mejor amigo y tal, y yo siempre decía alguno, ¿no? Pero luego pensaba, pero en verdad todos son mis amigos, y en verdad yo pensaba, yo tengo un mejor amigo, un súper mejor amigo que es Jesús, ¿no? Entonces, yo siempre he crecido con esa conciencia y luego ya pues he ido madurando y tal, pues gracias también, bueno, yo desde los 5 años llevo yendo a un monasterio benedictino y tenía que nombrarlos porque me han ayudado mucho, y me han ayudado mucho también en esta pregunta, ¿no? Sobre la figura de Jesucristo. Y pues para mí yo creo que es eso, y aparte también con los coloquios también ha salido un poco la figura también de maestro, ¿no? Jesús es el maestro que te enseña a caminar en la vida, el maestro que te guía, que te dice, por aquí igual vas a tropezar, pero por aquí, entonces es eso, ¿no? Ese maestro interior, ese maestro que con su palabra, con la oración. Entonces eso, yo definiría a Jesús como aquella persona que te ama sin condición. Te ama como seas, hayas hecho lo que hayas hecho, Él te ama porque eres hijo de Dios, y ya está. Eso es lo que pienso yo. Pues nada que añadir. Muy bien. Las reglas. Es muy importante cumplir las reglas, que hay gente que se Eso las es. pasa por el Vamos forro de la allá. camisa. Vamos allá. Os explico las reglas, ¿vale? Esto es un test de preguntas muy cortitas y respuestas rápidas, ¿vale? Entonces, no es un sí, no, como Carmena, te saludo, que se ciñó mucho Se tomó muy en se serio tomó muy en las serio reglas lo del test de de GAP. respuestas cortas. Nada a reprochar, desde luego. Fue mi culpa que no me expliqué bien. Entonces, extenderos un pelín, ¿vale? Pero vale. tenéis que Pero 30 ir a segundos, saco, o sea, ¿vale? tampoco... Sí, sí, sí. Y nada, son cosas muy sencillitas, ¿vale? Os voy a ir así un poco a saco, ¿vale? Para que lo que digáis sea improvisado. Y nada, y vamos a establecer el orden de... empezamos por ti, luego vamos por ti y luego la siguiente al revés, ¿vale? Para que, no, Claro, para que haya justicia. Un poco twister, ¿eh? Hay un bien, juego- sí. Un poco ahí, pero bien. Vale, bien, vale, bien. vale. Sí, Y lo más importante, me pongo a vuestra altura. Eso. Vale, chicos, pues vamos allá. ¿Estás preparado? Empezamos contigo. Dale. El test de CAP comienza con ¿qué es lo mejor de ser cristiano y lo mejor de ser franciscano? Lo mejor de ser cristiano es sentirse amado por Jesús. Y lo mejor de ser franciscano es la fraternidad. Muy bien. Lo mejor de ser cristiano es la amistad con Dios, creo yo. Y lo mejor de ser franciscano, pues, aparte de la fraternidad, pues yo creo la libertad también. La libertad interior. Muy bien. Pregunta número 2. ¿Con qué personaje actual o histórico te tomarías una cerveza o café, lo que quieras? Uf. Con Taylor de Chardin. Toma. Con Taylor de Chardin. Sí, totalmente. Yo me la tomaría, no la crees, con Moisés. ¡Oh! Oye, ese ya. Le tengo varias preguntitas, para él. Sí. ¿Como cuál? Tú hiciste lo de las aguas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese momento, no? ¿Cómo fue ese momento de alzar el bastón y tocar y a ver, ¿cómo lo viviste, no? Pero ¿qué dijiste? Sí, eso, es un poco. Y el encuentro también con el faraón, porque no es fácil, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese encuentro de estar con una autoridad de tanto poder y tú ahí hablar en nombre de un dios, a ver qué tal, ¿no? O sea,
haría varias preguntitas, sí. Muy bien, vamos a por la siguiente. Respondes tú, recuerdo. ¿Santo o santa predilecto o predilecta? San Juan Pablo II. Me encanta San Juan Pablo II. Muy amado por todos, diría yo. Es que el papa de mi infancia, ¿no? Claro. Entonces, está ahí un referente muy bonito, sí. Yo el de Alfredito me lo sé. Bueno, pero voy a decir otro. ¡Madre! Voy a sorprender, ¿eh? Perdón, Lo siento, madre, pero vas a El parar, ¿no? spoiler. San Juan Bosco, sí. Estudié en los salesianos y para mí ha sido un referente en la fe, ese hombre. Sí. Muy bien. Siguiente, ¿vale? ¿Qué virtud humana te conmueve más cuando lo ves en alguien? Virtud humana, ¿qué más? Yo creo que la sinceridad. O sea, el hecho de decir la verdad. Sí. Yo también estaba marcando un poco por el tema de la pero ir a llamar con otro nombre, ahora se me fue el nombre, ¿no? Pero no la sinceridad, sino es como la bueno, no, ¿La honestidad o la...? eso, la honestidad. Pero como tal, si nos ceñimos estrictamente, me iría más a la caridad, porque la caridad es potente, ¿no? Potente y está en muchas dimensiones de la vida del hombre, ¿no? Muy bien. ¿Qué palabra te gustaría que definiera tu vida al final? Uy, esa un poco... Cara esa, ¿eh? Pero una palabra, pues, que es muy, pues, está muy utilizada en moda sería resiliencia. Resiliencia. Sí, por mi historia de vida, por todo lo que he pasado, resiliencia. Pues yo, docilidad, creo yo. Sí. Vale. Muy bien. Y vamos con la última. ¿Cuál es la regla más difícil de cumplir? ¿Obediencia, pobreza o castidad? Ojo. Está... Es para pillar, ¿no? Yo no veo en mi formador. A ver. A ver, suele decirse que es la obediencia, pero yo de momento diría que es la castidad, la verdad. Hombre, Es que esa está jodida también. Esa está jodida. Sí, yo creo que sí. Me quedaría con esa de momento. A lo mejor la obediencia en un futuro pero esa de momento, sí. Claro, supongo que también depende de la Ya, época. de la época y de la etapa Sí, también, Claro, de la sí. etapa vital y todo. Supongo. Bueno, yo considero que para mí es la obediencia, ¿no? Porque por eso, como he sido una persona muy libre, muy independiente, Claro. cuesta un poco, ¿no? Pero a la final, como les dije, es que si cuando cogíamos con una, igual cogíamos con las tres, ¿no? Entonces, pues a la final, porque van de la mano, ¿no? Van de la mano. Pero la obediencia cuesta un poco renunciar a tus ideas, a lo que tú estás así, para darle cabida al otro, cuesta. Ya. No es imposible, pero cuesta lo suyo. Muy bien, y con esto ponemos punto final al test de GAP. Ahora vamos a hacer un poco como en los debates estos políticos de minuto de oro final para cada uno de vosotros, ¿vale? Yo tenía dos preguntas aquí de cierre. Vosotros haced lo que queráis. Podéis contestar a las dos, podéis contestar a una o podéis decir otra cosa. O sea, ¿vale? Sí, Es vuestro minuto de oro, ¿vale? Vale. La primera pregunta que teníamos aquí es, imaginad que estáis hablando con un joven que no cree en nada, que piensa que la vida no tiene más sentido que sobrevivir y pasarlo bien. ¿Qué le diríais? ¿Vale? Desde vuestra experiencia. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué le diríais a un joven que hoy tiene dudas sobre su vocación o que quiere conocer más sobre el mundo franciscano? Podéis contestar a las dos, a una, Vale. lo que veáis, ¿vale? Bueno, yo con respecto a la primera, le diría, antes nombré a Víctor Frankl, le diría a ese joven que para él su sentido es sobrevivir y pasárselo bien, que ese sentido no lleva a nada al final. Es decir, si tú lo que buscas en la vida es pasártelo bien, te vas a frustrar, vas a acabar solo, vas a acabar mal directamente, porque no te va a llenar. Es decir, incluso, de hecho lo que nos llena, de hecho lo que sana es olvidarse de sí mismo, es ir al otro, encontrarse con el otro, ¿no? Con el rostro del otro. Y yo creo que le diría eso, que busque un sentido, no tiene que ser Dios, pero un sentido que sea una base más sólida que pasárselo bien, porque al final no se lo va a pasar bien. Y con respecto a la segunda, ese joven que tiene dudas en cuanto a la vocación, que quiere conocer, pues yo le diría que se lance, que pruebe, que si tiene inquietud y que cree que puede ser por ahí, que pruebe, que se tire, que salte. Y si no es,
pues que se vuelva a su casa con tranquilidad y con paz y ya está. Y será otro camino el que quiera Dios para él y punto. Yo le diría eso, sí, totalmente. Perfecto, Alfredito. Alfredo, Bien, te toca cerrar la entrevista. Sí, o sea, no, mira, tiene que ser interesante. Toda la responsabilidad. la primera le diría, mira, es mentira que con creer que la pasamos bien vamos a tener una felicidad, ¿no? Porque a la final puede salir de fiesta, de farra, de discoteca, de esto, con los amigos, pasear todo lo que tú quieras, pero eso nunca va a llenar el vacío que uno puede tener por dentro. Puedes vivirlo y disfrutar el momento y puede ser un momento, pues, efímero, ¿no? De felicidad efímera. Pero si realmente quieres una felicidad que perdure, pues tienes que abrirte, ¿no? A dejar que este amigo entre en ti, ¿no? A la final, no solamente es decir si crees en Dios, no crees en Dios, sino, oye, dice Deus Caritas es que para uno ser cristiano es con el encuentro. Y si no hay encuentro, no hay nada, ¿no? Y puede que el mundo te ofrezca muchas cosas, dinero, fama, ¿no? Vistas, likes, todo lo que podemos aquí colocarle todo lo que quieras, ¿no? Pero a la final, eso es de rostro para afuera, de rostro para adentro. ¿Quién te llena ese vacío? ¿Quién está contigo? ¿Qué es lo que te impulsa, ¿no? ¿Qué sentido tiene lo que tú haces, ¿no? Entonces, bueno, le invitaría a eso, a abrirse a otra experiencia, ¿no? Otra experiencia pues que implique realmente una vida que le cuestione, ¿no? Es decir, una vida que un poco le dé un poco de sazón, pero un sazón un poco diferente, ¿no? Un sazón más exótico, ¿no? Le diría yo. Y precisamente, ¿no? Hoy tuvimos una charla de esto con una chica, ¿no? que le invitamos a comer, que es dirigida de uno de los frailes. Y bueno, que estaba con esto, no, que no sé qué. Oye, además de lo que lo dijo Alfredo, de que se salte, ¿no? de que se arriesgue, pues yo le diría que también pues se abra la experiencia, porque quería que nosotros le dijéramos, no, tienes que hacer esto. Y la cuestión no es de decirle, tienes que hacer esto, sino descubrir tú propiamente y que tú mismo sabes qué es lo que quieres, pero muchas veces te saboteas, ¿no? Entonces le diría a este que está buscando, ¿no? Que está ahí como diciendo que sí o que no. Oye, de que dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Venid y lo veréis. Si vas y ves, pues puedes que te quedes con él, como hicieron los primeros discípulos, o no. Puedes hacer como el joven rico, que siguió, pues se fue muy triste porque pues no podía dejarlo, ¿no? Porque a veces muchas veces tenemos las cosas muy atadas en nuestra vida y no las queremos soltar. Queremos tener asegurado esto y más o menos, no se puede. Si quieres ser religioso, si quieres ser sacerdote, si quieres ser religiosa, si quieres ser fraile, tienes que soltar o esta o esta. Tú verás. Pero si quieres ser religioso y fraile, tienes que soltar esta y agarrarte a esta. Esta es la que te conduce a aquello que tú vives. Porque al final vas a vivir, como varios que conozco, que me da mucho pesar, frustrado. De decir, quise ser religioso o religiosa y nunca lo pude. Sí, es que si hubiera sido, ¿no? Yeah. Es que si hubiese hecho, pero no lo hiciste. Estás joven, no pierdes nada con intentarlo, comprobar. Y si no es pues tu vocación ser religioso o religiosa, pues bueno, pues alaba y bendice al Señor y sigue tu camino pues por el proyecto que crees que te va mostrando, ¿no? Pero pues, arriésgate, hay que arriesgar. A veces no nos gusta arriesgar, queremos más la vida cómoda. No sé si Alfredito querías añadir algo. No, es que como lo que decía él, es que al final eso, ¿por qué quieres el dinero? ¿Por qué quieres los likes? Al final todo el mundo, aunque no lo sepa, busca a Dios. Y de hecho me gustaría acabar con esta frase de, creo que era Bonhoeffer, no sé muy bien el nombre, pero es un poco raro. La pronunciación que dice, el joven que toca en el timbre de un burdel está inconscientemente buscando a Dios. Y yo creo que esa es la clave al final. Dirigir esa búsqueda en la dirección correcta. Ordenar los afectos. Ordenar los afectos. Pues yo creo que con esto, daros las gracias a los dos. Muchas gracias. Creo que ha sido una entrevista muy emotiva. Gracias por el regalo de vuestro tiempo y paz y bien, ¿no? Paz y bien. Y nada, hasta el próximo episodio. Gabri, gracias por estar una vez más aquí. Sí. Te quiero, tío.